Aquí estamos en nuestro segundo culto. Bienvenido a todos. Dios nos bendice y nos continúa bendiciendo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Por esta razón estamos aquí nosotros. No por nosotros, y cuando me refiero a nosotros es a todos los que estamos acá. Es porque Dios le plació tocar nuestros corazones y atraernos hacia Él. Caso contrario, no hubiera sido así. El tema que hoy tenemos le he titulado Como niños. Y tal vez haya despertado en algunos de los que tienen hijos que irá a hablar el pastor acerca de los niños. Bueno, es que este tema lo estoy basando en el libro de Mateo, en el capítulo 18, en los versos 1 al 5, básicamente. Voy a leerlo y estaremos orando para pedir al Señor su dirección en esta mañana. Dice así Mateo capítulo 18, verso 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta mañana. Te damos gracias por la oportunidad de venir a aprender de tu palabra, a compartir con nuestros hermanos. Te rogamos, Señor, que nos des el discernimiento, que nos des, Señor, la atención y que nos des, Señor, la iluminación para poder llevarnos una perla de sabiduría como solo tú sabes darla, Señor. Guía mis palabras, guía mi mente, guía mi corazón, Señor, para ser consecuente, Señor, con el mensaje que depositaste, Señor, en tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Como niños. Aquí tenemos varios niños y por lo general nosotros vemos a los niños como niños. Pero nosotros deberíamos de ver a nuestros niños no como niños, aunque ellos están todavía en una condición de infantes, aunque ellos están en una edad muy joven. Deberíamos de verlos como unidades familiares. ¿Y por qué deberíamos de verlos como unidades familiares? Porque los niños no nos pertenecen, aunque sean nuestros hijos. Ellos le pertenecen a Dios. Y Dios nos los dio a nosotros a manera, digamos, de préstamo, si se puede decir así. Pero en realidad es para que seamos los tutores de ellos y les enseñemos a esas almas quién es Dios. ¿Y por qué les digo que los debemos de ver como unidades de familia? Porque si usted logra ver más allá de un hijo o una hija, puede ver a un esposo y a una esposa en formación. Puede ver a un padre y a una madre en formación. Y entonces, cuando entendemos la gran responsabilidad que eso significa, nosotros como matrimonios nos vamos a comportar consecuentes a lo que Dios dice para que esos niños vean en nosotros el testimonio de Cristo para sus vidas. Pero usualmente los vemos casi que como una posesión y no como almas de Dios. El tema que hoy traigo está alrededor de los textos que acabamos de leer o los versos que acabamos de leer, donde hay una pregunta de los discípulos al Señor: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La discusión se tenía porque cuando los discípulos pensaban en Jesús como el Mesías, ellos no pensaban en un Mesías que viniera a liberar el alma. Ellos no pensaban en un Mesías que viniera a predicar el amor. Ellos no pensaban en un Mesías que se viniera a entregar en la cruz. Ellos lo que estaban pensando era en un guerrero. Pensaban que era un soldado o un político que iba a sacarlos de la reprensión que habían tenido durante cientos de años y iba a levantar de nuevo a Israel a aquellos tiempos de gloria en los que se tenía cuando estaba el rey David y el rey Salomón gobernando. Pero lejos de ser algo político, el Señor venía por un reino eterno y no temporal. En ese pensamiento que ellos tienen, ellos están preguntándole al Señor quién es el que va a estar en la mejor posición en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que iban a ser derrocados los romanos
y que Jesús iba a tomar una posición en el palacio y iba a gobernar sobre Judea, iba a gobernar sobre Jerusalén, iba a gobernar sobre Israel de manera política y no como está reinando ahora nuestro Señor, de manera espiritual y eterna. Porque la parte política tiene límite y la parte espiritual en Dios es eterna. Le hacen esa pregunta. Entonces Jesús, para darle la respuesta a estos discípulos que le están preguntando que quién va a ser el mayor en el reino de los cielos, dice Mateo, y ahora vamos a ver el texto con otros dos evangelistas para poder tener un escenario completo de lo que está pasando ahí. Escribe Mateo en el verso 2 del capítulo 18, dice: y llamando Jesús a un niño, cuando leemos la palabra niño aquí, se refiere a un paidón. Y un paidón en griego es un niño que está en proceso de crecimiento, pero que aún está en un estado de inmadurez. O sea, es un niño que está entre la inconsciencia, le puedo decir, y entre la conciencia. Entre un niño en que no sabe muy bien cuál es lo bueno y lo malo, y va en el proceso de aprender qué es lo bueno y lo malo. Ese es un paidón. Un niño que está en el crecimiento, como les digo, en un estado de inmadurez y en ese proceso. Lo puso en medio de ellos, o sea, entre los discípulos y él, y les dijo, verso 3, de cierto os digo que si no, préstele atención a las dos expresiones que da nuestro Señor, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Lo primero que nuestro Señor hace es hacerles a ellos una referencia de que hay que volverse como niño y hay que hacerse como niño. Volverse tiene que ver con algo de regresar a un estado anterior, y hacerse es el convertirse o el regenerarse a ese estado anterior. De la misma manera que había preguntado Nicodemo en su oportunidad cuando el Señor había dicho que había que nacer de nuevo, muy probablemente los que escuchaban en ese momento decían: ¿cómo podemos volvernos como niños? ¿O cómo podemos hacernos como niños? O sea, ¿cómo podemos regresarnos a ese estado? Pero lo que el Señor estaba haciendo la referencia era que tenían que entrar en ese estado entre la inconsciencia y la conciencia del pecado para poder ellos entrar en el reino de los cielos. Y entrar, no estamos hablando materialmente, sino experimentalmente. O sea, que usted y yo podamos experimentar la presencia de Dios en este momento, aunque visualmente no lo tengamos. Pero nuestro espíritu que está conectado, nuestro espíritu que está en común unión en este momento, que está en una coinonía, experimenta la presencia del Espíritu Santo paseándose entre nosotros. Así seamos 2, 3, 100, 1000 o 10,000. No importa cuántas personas sean, el Señor dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está su presencia. Y si su presencia está entre nosotros, nosotros de manera experimental la vamos a recibir. ¿Cómo la recibimos? En el entendimiento, en la administración, en la conversión que va haciendo en nuestras vidas, donde vamos dejando de ser para ser. O sea, dejamos de ser nosotros para ser como Cristo. Y eso es lo que Él dice: si no os volvéis y os hacéis, significa conversión. Básicamente eso es lo que está el Señor enseñando, de la misma manera que le enseñó a Nicodemo. Cuando le dijo a Nicodemo que si él podía ver el viento, escucharlo, pero no sabía ni de dónde venía ni para dónde iba. Y que así era el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros no necesitamos ver algo tangible para creer que Dios existe, porque Dios opera en nosotros a través del sello que nos hace Él por medio del Espíritu Santo. Eso, como les digo, es conversión, y eso hace que experimentalmente estemos en el reino de los cielos. Así que, dice el verso 4, o sea, ya entendiendo lo que el Señor está hablando, que es de una conversión, que es de algo que no está en nosotros, que es de algo que viene de Él mismo como Dios. Así que cualquiera que se humille, y por favor préstele atención a esto, que se humille. La humillación es el centro de este texto. La humillación y el niño.
pero no es cualquier niño. Porque cuando nosotros escuchamos que la gente dice que nosotros tenemos que ser como niños, muchas veces no entendemos a qué se refiere el Señor cuando dijo que teníamos que ser como niños. Pero particularmente si le presta atención a Mateo dice, cualquiera que se humille como este niño. Por lo tanto no es como cualquier niño, sino como este niño. Así que usted y yo tenemos que preguntarnos cómo era este niño al cual se estaba refiriendo él. Y debo de abordar a todos los demás evangelistas para poder llegar a una idea concreta, y asimismo debo de abordar cada uno de los contextos culturales de la época para poder entender cómo era este niño al cual él se está refiriendo. Y el que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. ¿Qué lo hace mayor en el reino de los cielos? ¿Qué lo hace tener una posición importante delante de Dios? Ser como este niño. Este es al cual él estaba señalando, o al cual él estaba poniendo como ejemplo. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, ven que es un asunto puntual, como este, a mí me recibe. Volverse como niño, hacerse como niño y humillarse como niño, entonces lo vamos a estudiar en referencia a este niño. Porque aquí tenemos varios niños, y si yo digo, yo quisiera tener, ejemplo, el cabello como este niño, hay varios niños, pero entonces todos saben que a mí me gustaría tener el cabello como ese niño en particular. Pero si yo digo, yo quiero tener el cabello como este niño, y lo señalo a él, entonces ya vamos a tener la idea de que yo quiero tener el cabello como ese niño. Y así con cada uno de nosotros. O sea, el Señor no está tirando una palabra al aire para que la interpretemos a nuestra manera y a como a nosotros se nos ocurra. Para ir dándole cuerpo al niño, qué clase de niño es el cual él se está refiriendo, vamos a ir a Marcos y vamos a ir a Lucas, que son los otros dos evangelistas que mencionan este texto. En Marcos 9, dice en el verso 33, y llegó a Cafarnaúm, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado quién sería el mayor, o quién debe ser el mayor en el reino de los cielos. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, aquí estamos en la posición en la que se encuentra el texto ya de Mateo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos. Ya ahí nos está dando la edad aproximada del niño, porque lo está alzando en brazos. Entonces es un niño pequeño. Es un niño que se puede cargar fácilmente en los brazos. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Tenemos ya una idea que es un niño pequeño. Lucas 9 dice, verso 46, entonces entraron en discusión quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y escuche la comparación, porque el que es más pequeño entre todos nosotros, ese es el más grande. Aquí nuevamente nos dice que escogió a uno de los niños, de los más pequeños, para hacer referencia. No lo dice de forma explícita, pero se sobreentiende de manera implícita. Ok, una vez entendiendo esto, ahora preguntémonos cómo son los niños. Porque yo debo de ser como este niño, en particular al cual él está señalando, y debo de tener una conducta como los niños para entrar en el reino de los cielos. La mayoría de las personas cuando abordan este texto dice que los niños son crédulos, porque usted le dice a los niños algo y ellos creen que usted lo va a hacer, y hacen referencia a la credulidad en cuanto a eso. Otros dicen que los niños se pelean y se reconcilian fácilmente, y que entonces debemos de ser como los niños en la forma en que ellos se perdonan unos a otros. Otros dicen que los niños no hacen prejuicios, no les importa de qué raza, color,
país, si tiene dinero o no tiene dinero el otro niño para sentarse a jugar con él, y que están deseosos de aprender. Todo eso está muy bien, pero olvidamos que los niños también tienen otras características. Por lo tanto, el Señor fue muy particular en lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque los niños también son berrinchosos, los niños también son egoístas, manipuladores, llorones, peleones. Entonces, ¿cuál de las áreas el Señor nos está diciendo que imitemos? ¿A los que son crédulos? ¿A los que juegan unos con otros y no les importa con quién están jugando? ¿A los que se perdonan? ¿A los que no hacen prejuicios? ¿O a los peleones, a los egoístas, manipuladores, llorones y berrinchosos? ¿A cuál de todos vamos a imitar? Porque entonces no estamos entendiendo lo que el texto dice. Porque tengo que irme yo al contexto cultural en el cual se estaba refiriendo nuestro Señor a ese niño de brazos pequeño. Primero, veamos el centro del mensaje. En el verso 4 de Mateo 18 dice: así que cualquiera que se humille. Humillación de primero. Verso 5 de Mateo 18: cualquiera que reciba a un niño como este. Y se está refiriendo al niño pequeño. En Dios habla hoy, voy a leer Mateo 18, lo mismo que acabo de leer. Dice: les aseguro que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño, que recibe en mi nombre, y un niño como este me recibe a mí. Ok, hablemos un poquito de costumbres. Porque si yo no entiendo de costumbres de la época, si yo no entiendo de cómo se movían la forma en que los niños crecían y eran atendidos en la época, entonces no voy a entender lo que nuestro Señor está diciendo. En las tierras bíblicas, durante los tiempos de Jesús y mucho antes, básicamente, cuando un niño nacía pequeñito, y para que vean ustedes cómo es que nosotros pensamos muy diferente en nuestra época a esa época, el niño venía y nacía, y recién nacido se le envolvía como un taco, como quien envuelve, se le ponían los bracitos a los costados y las piernitas, y se envolvían como una momia, para que sus extremidades no se movieran. La idea es que estas bandas de pañal no dejaran al niño que se moviera según la creencia de la época, para que sus extremidades no se torcieran y crecieran parejitas durante los primeros días, mientras el niño estaba adaptándose al nuevo mundo. Al nacer el niño, el bebé, se le bañaba, se le frotaba con sal, sus piernas juntas, sus brazos a los lados, como les comenté, de forma de que el niño quedara en esos 12 centímetros de ancho, más o menos 4 a 5 metros de largo, la tela que lo envolvía, y quedara así como un taquito, inmóvil. ¿Cuál era el propósito? Darle seguridad y estabilidad. Pero, ¿qué es eso tan raro? Eso los puede atrofiar. Bueno, ese es nuestro pensamiento, el pensamiento de ellos era otro, pero resulta que como no conozco ese contexto, no entiendo lo que el texto está diciendo, ni algunos textos están diciendo. Darrell Bock, un escritor, escribió que era muy común en el mundo antiguo protegerlos para propiciar de esa manera, envolviéndolos así, un sano desarrollo. Según James Edwards, esto todavía continúa en las aldeas de Palestina, en Siria y en algunas partes de Estados Unidos en la fecha, ahora en el 2021. Ahora usted se pregunta, pero esto es algo totalmente absurdo. Si es absurdo o no es absurdo, no es lo que yo estoy abordando hoy, ni es la competencia que tenemos, sino ver cómo eran criados los niños en un escenario cultural y cómo son criados en otro escenario cultural. El profeta Ezequiel, para que veamos que estas costumbres no son así como tan nuevas, menciona esto en Ezequiel 16:4.
el día en que naciste, ni fuiste lavada con aguas para atemperarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Se está refiriendo a lo que acabo de decir. Quiere decir que cuando Ezequiel escribió, ya esta práctica se daba en la antigüedad, mucho antes que en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Lucas describe esta práctica también cuando menciona a nuestro Señor Jesús, cuando nuestro Señor Jesús nace. En Lucas 2:12 dice así: hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre, envuelto como un taquito. O sea, son costumbres extrañas, pero eran formas de crianza. Los niños circuncidados eran circuncidados a los 8 días de nacidos. Después la madre se presentaba en un proceso de purificación, o sea, se alejaba de todo y se mantenía en un proceso de limpieza durante 7 días si el niño era varón y 14 días si la criatura era niña. ¿Por qué más días por una niña que por un niño? Porque la mujer da a luz, por lo tanto produce vida. El hombre no produce vida según el contexto judaico. Pero solamente estoy mencionándoles prácticas de las madres y de los niños. Otra costumbre era ponerle el nombre del papá antes al niño para poderlo diferenciar de los demás hijos o de los demás niños del poblado. Simón Bar Jonás, para darle un ejemplo, Simón, hijo de Jonás. Se le ponía el nombre del niño y de apellido el nombre del papá. O, como diríamos nosotros también, ver ¿cuál era el otro? Bueno, no lo recuerdo en este momento, pero siempre, la mayoría de las veces siempre iba el nombre del niño y después el nombre del padre. La madre era la que tenía mayormente el entrenamiento y la enseñanza de sus hijos durante los primeros años. Era la madre. ¿Cuántos años? Durante los primeros 12 años. Prestémosle atención a esto, porque cuando nosotros logramos ver la cultura, vamos a poder entender bastante bien el texto. La madre era la que se hacía cargo, aún en los tiempos de Jesús y aún en los tiempos modernos, en muchos de los hogares hebreos, de la crianza de los niños. En Proverbios podemos ver esa práctica. En Proverbios 31:1 dice así: palabras de Lemuel. Lemuel es un nombre que se le da a Salomón. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Y si nos vamos nosotros a 2 de Timoteo 3:15, dice así Pablo: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Antes, en esta epístola, había dicho Pablo lo siguiente, en referencia a esto. Pablo se refiere a la fe de la madre de Timoteo y de su abuela con que él fue criado. ¿Quién criaba en la fe a los niños? La madre. ¿Durante cuánto tiempo? Los primeros 12 años de vida. Porque cuando un niño nacía varoncito, la madre lo criaba, lo enseñaba durante 12 años, porque antes de los 12 años el niño no valía nada en la sociedad. Y la mujer no valía nada en la sociedad. Si nacía una mujercita, no valía nada siendo niña, ni valía nada siendo adulta tampoco, ni joven. Pero el niño, por lo menos, a los 12 años alcanzaba un estatus y era reconocido dentro de la sociedad como hombre. Se daba en casamiento, porque las niñas al venirle la primera menstruación se daban en casamiento, y los niños entre los 12 y los 13 años también se daban, una vez que ya podían reproducirse, entonces se podían dar en casamiento. Entonces los casamientos a los niños oscilaban entre los 13 a los 16 años y las niñas entre los 12 y los 14 años, dependiendo de cuando viniera su primer periodo. Como están hablando acerca de la caída, de quién es el mayor en el reino de los cielos, vamos a continuar leyendo Mateo capítulo 18, el verso 6, para que veamos la importancia que Dios le está dando a este niño. Recuerde, a este niño. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase del cuello una piedra del molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos
ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Vea qué importante, él dice, cuidado con el que hace tropezar a uno de estos pequeños, de los que él está señalando. ¿Cómo se hacía tropezar a uno de estos pequeños? No determinarlos, no valían nada, eran humillados constantemente. Ellos no tenían voz, no tenían voto, o sea, no eran nada, particularmente. Cuando el Señor dice que se hagan como uno de estos niños, o que se hagan como este niño, hablando de un niño de brazos, entendemos que era un niño que era completamente dependiente de su madre, que se veía como desvalido, porque incluso muy chiquitico, se le podía enrollar para que sus brazos y sus piernas crecieran aparentemente bien, y no valía nada para la sociedad. Y dice, el que me haga tropezar a uno de estos, mejor se pone una piedra del molino de asno y se tira al fondo del mar. Si bien es cierto que está usando a los niños como ejemplo, está refiriéndose a la inmadurez del niño más que a la edad del niño. Pero también se está refiriendo al estado de humillación del niño más que al niño en sí. Cuando él dice que debemos de ser como niños, se está refiriendo justamente a nosotros delante de Dios, reconociéndonos incapaces, inválidos y necesitados de Dios y 100% dependientes de Dios. Incluso cuando alguien viene y menosprecia a una de las personas que creen en Dios porque están en un estado entre la conciencia y la inconsciencia, o la inconsciencia y la conciencia, déjeme decirlo de esta manera. Cuando una persona se acerca al Señor y hay otras personas que tienen más tiempo de estar con el Señor, llámese 5, 10, 15, 20, 30 años, y hay una persona nueva que se acerca a Dios, él lo considera un niño, un inmaduro, entre el estado de la inconsciencia, que no sabía que estaba pecando, al estado de la conciencia, que estaba aprendiendo que está ofendiendo a Dios. Pero entonces los discípulos le preguntan quién es el mayor. La respuesta correcta sería, bueno, para nosotros, la respuesta correcta sería, bueno, el que más se ha discipulado, el que más ha aprendido, el que más conoce de Dios, el que más años tiene de congregarse. Eso sería para nosotros la respuesta del que sería el mayor en el reino de los cielos. Y el Señor dice, no es esa la respuesta correcta. Tiene que ser como este. Tiene que ser un niño como este. ¿Cómo como este? Que se humille delante de mí. Que reconozca su dependencia, no importa cuántos años tenga. Que reconozca su necesidad, no importa cuántos años tenga de estarse congregando, no importa cuántos años tenga de estarse discipulando, no importa cuántos años tenga de ser pastor, no importa cuántos años tenga de ser ministro, líder de jóvenes, adorador, miembro de la alabanza, póngale el lugar que quiera. El Señor dice, cuando una persona está mucho tiempo en ese estado, cree que no necesita de mí. Y necesita, para poder experimentar el reino de los cielos, ser como este niño. ¿Cómo? Como este niño. Sentirse despreciado y humillado. ¿Por quién? ¿Por la sociedad? No, por Dios. Aunque Dios no nos desprecia, ni nos está humillando, sino más bien nos está levantando del fango, nos está pasando de las tinieblas a la luz admirable, nos está salvando de una muerte eterna. Pero nosotros, aunque el Señor nos esté salvando, siempre tenemos que recordar, como decía David, como lo aprendimos hace 15 días, quién es el pastor y quién es la oveja. Quién es el Señor y quién es el discípulo. Quién manda y quién obedece. Pero nosotros, cuando ya tenemos un poquito de conocimiento del Señor, nos creemos los mejores, nos creemos los intocables, nos creemos el súper ejemplo de todo mundo y menospreciamos a la persona que se tropieza, se cae y que le cuesta salir adelante. Y nos olvidamos que nosotros vinimos de esa misma silla, que nosotros salimos de ese lugar y que más de una vez nosotros nos equivocamos y nos seguimos equivocando. Entonces el Señor dice, ustedes tienen que aprender a ser como este niño. Yo quiero, por favor, que pensemos en esto que estoy diciendo. Porque si yo no recuerdo las palabras de nuestro Señor cuando Él empezó a hablar, cuando Él empezó a predicar, en Mateo capítulo 5 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Abriendo su boca, ¿por qué?
parecería como que no es consecuente decir abriendo su boca, porque la persona para hablar tiene que abrir la boca. Lo que Mateo está queriendo decir, que el Dios que hablaba como trueno, que se paseaba durante la creación, como el Espíritu Santo, el Dios que hablaba desde las nubes, desde las montañas, que habló desde el Sinaí, ese Dios está ahora caminando y hablando a través de la boca, enseñando. Y una de las cosas que enseña nuestro Señor, de las primeras cosas que enseña, son las bienaventuranzas. Y la primer bienaventuranza dice que nosotros somos bienaventurados. ¿Quiénes? Los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es ser pobre de espíritu? Es considerarnos en bancarrota, incapaces de pagar la deuda que hemos tenido con nuestro Señor y necesitados de que Él sea quien pague nuestra deuda delante del Padre. Bueno, a eso es a lo que Él se refiere con que debemos de humillarnos como este niño. Cada vez que oramos, por lo general nosotros nos tiramos para arriba nosotros solitos. Gracias, Señor, como decía el fariseo, no sé si ustedes se acuerdan del texto. Gracias, Señor, que no soy como este, porque yo sí ayuno, yo sí diezmo, yo oro. A veces oramos así, mis hermanos y mis hermanas. A veces nosotros oramos como el fariseo. Gracias, Señor, porque no estoy en el fango como ese. Gracias, Señor, porque no soy drogadicto como ese. Gracias, Señor, porque me rescataste y no soy como ese. Sí es cierto que no soy drogadicto, que ya no soy borracho, que ya no soy adúltero, que ya no soy, pero como este es el que el Señor nos dice, no usen esa expresión. Porque ustedes no son así porque yo los salvé. Ustedes no son así porque yo los rescaté. Ustedes no son así porque yo apliqué la misericordia en ustedes. No por nada que hayan hecho ustedes. Entonces nosotros muchas veces vemos a la otra persona, al otro lado, como menos. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que casi todos, por no decir que todos los creyentes, nos comportamos así en alguna medida y en algún momento. Y vemos a las demás personas como imposibles de alcanzar. Y olvidamos que nosotros fuimos alcanzados. Y cuando el Señor dice, toman los brazos a este niño, y dice que debemos de ser como este niño en particular, dependiente, entonces nosotros debemos de considerarnos totalmente dependientes de Dios, antes, ahora y después. Por eso Pablo dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque el problema de nosotros es que cuando ya nosotros hemos salido del barro en el cual nos encontrábamos, hemos salido de la vida en que vivíamos, creemos que no vamos a volver a caer, y Pablo nos advierte que tengamos mucho cuidado, porque si creemos que estamos firmes, tengamos cuidado porque podríamos volver a caer. ¿Y por qué podríamos volver a caer? Porque una vez que yo me siento confiado en mis fuerzas y digo, ya no, ya yo puedo jugar con fuego porque no me voy a quemar porque ya yo sé cómo es el fuego. El Señor dice, a través de Pablo, dice, cuidado. Por lo tanto, que cuando vemos a una persona al frente, luchando por su vida, luchando por salir adelante, nosotros deberíamos de verlo como Cristo nos vio a nosotros, como Cristo nos ve a nosotros y como Cristo nos seguirá viendo a nosotros. Nos va a ver dependientes de Él, necesitados de Él. De ahí que mi hermano y mi hermana, cuando el Señor dice que debemos de ser como niños, no está hablando de hacernos berrinchosos, peleones, egoístas, ni llorones. Tampoco está hablando solamente de ser crédulos, ni de ser buenos, bien portados, porque podríamos ser personas bien portadas y terminar en el infierno. Porque el Señor dice que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos, en tu nombre profetizamos, hicimos esto y esto y esto, y les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, porque no es el hacer, sino el ser. No es lo que yo hago lo que me identifica con Dios, sino lo que yo soy. Y yo debo ser una persona que cada vez que me postro delante del Señor a orar, debería de considerarme humillado delante de Dios. Y acercarme, no como Isaías hizo durante los primeros 5 capítulos del libro, porque durante los primeros 5 capítulos Isaías decía, ustedes como Sodoma y Gomorra, y venía y les daba bastante palo a los israelitas. Y cuando llegó al capítulo 6
y se encuentra delante del trono sublime, majestuoso, él dice: ay de mí, que soy hombre muerto. ¿Por qué? Porque soy un hombre de labios impuros que está delante de un Dios santo y puro, y que estoy en medio de un pueblo de labios impuros de la misma manera. Un pueblo que le llama Altísimo, pero no le quiere enaltecer. Un pueblo que le llama Señor y no le quiere obedecer. Entonces en ese momento Isaías se da cuenta y dice: ay de mí, y cae postrado delante de Dios. Entonces los ángeles toman unos carbones que están en el altar del holocausto, que representa a Jesucristo en el sacrificio total, vuela hasta donde está Isaías y le pone esos carbones en la boca y le dice: tus labios han sido purificados, tu culpa ha sido quitada. ¿A través de quién? A través del sacrificio de nuestro Señor. Entonces Isaías, siendo un hombre profeta, siendo un hombre de Dios, hasta ese momento reconoció quién era él y quién es Dios. Y nosotros, mis hermanos y mis hermanas, muchas veces no nos comportamos como este niño. Y nosotros tenemos que acercarnos a Dios, no tirándonos para arriba, sino muy al contrario, exaltándolo a Él y dándole gloria a Él por la gracia de haberse fijado en nosotros. Primera de Pedro, en el capítulo 2, verso 21, dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual, aquí vienen las pisadas, aquí viene lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. El cual no hizo pecado, o sea, nunca pecó, ni se halló engaño en su boca. Ok, si él nunca pecó y no se halló engaño en su boca, ¿cómo hago para seguir las pisadas si yo sí soy pecador? Si yo soy una persona que realmente no he sido tan consecuente con mi boca a la hora que hablo, porque no represento correctamente a mi Dios y su Dios. Bueno, él dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y escuche donde usted y yo debemos de seguir las pisadas de él. Quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo entonces para seguir las pisadas de Cristo? Dejarle la causa a Dios, que Él sí juzga justamente. Porque cuidado que usted y yo estemos menospreciando a una persona por la conducta de esa persona y esa persona termine mejor en el reino de los cielos, en una mejor posición que usted y que yo. Porque al final quien determina la posición es el Padre, no nosotros. No es nuestra conducta. Es Dios quien puede llevar al final lo que Él comenzó. Porque lo que Él comienza, Él lo perfecciona y Él lo termina. Y no importa a qué hora hayamos llegado a los pies del Señor, si fue a los 4 años, a los 5 años, a los 20 años, a los 50 años, Dios se va a asegurar de que lleguemos al final, porque de lo que se le dio a Jesús, nada se perdió. Entonces, mi hermano y mi hermana, aquí podemos ver gente que estamos superando los 50 años, otros estarán alrededor de los 30 años y vemos niños que no llegan pero ni a los 12 años. Podría ser que alguna de las personas observe a estos niños que están prestándome mucha atención y me están escuchando y los vean con menosprecio. Porque tal vez crean que los niños no tienen ni la capacidad ni el conocimiento para hacer muchas cosas que usted y yo hacemos. Y quiero decirles que estos niños tienen más capacidad, más inteligencia que nosotros mismos, porque no han sido todavía contaminados con lo que nosotros hemos sido contaminados. Entonces debemos de aprovechar más bien estas edades que ellos tienen para darles testimonio nosotros de lo que es Cristo en nosotros. Y por eso el Señor dice: cuidado el que haga tropezar a uno de estos niños que creen en mí. ¿Cómo? Con su mal testimonio. Mejor se pone una piedra del molino de asno en el cuello y se arroja al fondo del mar. ¿Sabían ustedes que la piedra del molino de asno es la que movió Sansón cuando estaba en recuperación de su cabello? Pesa entre 1,5 a 3 toneladas. Ahora,
quiero que imaginen ustedes que estén nadando en alta mar, que esté el mar quieto, no importa, y ustedes se amarren una piedra de 3 toneladas, la tiren al mar y traten de nadar con esa piedra en el cuello. ¿Qué cree que pasaría? Nos ahogaríamos. ¿Y por qué nos ahogaríamos? Que la piedra nos llevaría de 3 toneladas derechito a la profundidad. El Señor lo que está diciendo es esto, y se está refiriendo a sus discípulos, y se refiere a usted y a mí, a los que se supone que conocemos y sabemos, que cuidado el que por su testimonio, por su mal ejemplo, hace que estos niños se descarríen, porque el castigo que van a recibir sería menor si se ahogan con una piedra de 3 toneladas. Porque el castigo que van a recibir por hacer tropezar a estos niños, viniendo de mí, va a ser mayor que si se amarraran esa piedra de 3 toneladas. Me expliqué con esto. ¿Y por qué les digo eso? Porque cuando el Señor habla de niños como este, se refiere a niños de manera literal y se refiere a creyentes inmaduros que aún están en un proceso de crecimiento, y nosotros venimos y los tratamos como menos por lo que ya nosotros entendimos y sabemos. Y mi hermano, nosotros no podemos convencer a nadie de lo que el Espíritu Santo no le ha querido convencer. Y no le podemos enseñar a nadie lo que el Espíritu Santo no le ha querido enseñar. Por lo tanto, tenemos que hacer como Jesús, que dejaba la causa ¿a quién? Al que juzga justamente. Leo en el verso de 1 Pedro 2:21, 2:22, para retomar el texto, dice así: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis vosotros sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero habéis llegado al pastor obispo de vuestras almas. Una vez expuesto esto del parte del Señor, una vez presentado este escenario de este niño, escuche lo que continúa diciendo por medio de una parábola en Mateo 18, en el verso 10, para que veamos el verdadero mensaje que nuestro Señor está diciendo a través de la comparación con los niños. Porque no es solamente, como les digo, ver un niño y su conducta, sino ver lo que Dios quiere que veamos nosotros en la forma en que los niños serán vistos en ese momento. Mirad, dice el verso 10 de Mateo 18, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Y pregunta a Jesús: ¿qué os parece? Dice. ¿Qué les parece a ustedes? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se han descarriado. ¿Sabe qué es lo que está diciendo nuestro Señor? No vea con menosprecio a esas personas, porque cuando esas personas logran entender y logran salir del fango, el Señor se alegra mucho más por ese que por ustedes que ya están dentro de la congregación. El Señor se alegra más por ese que por ustedes que ya se discipulan. El Señor se alegra más por ese que por ustedes que me sirven. Y no menosprecie lo que usted hace dentro de una congregación o dentro del servicio de Dios. Lo que el Señor está diciendo es: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Porque cuando un pecador se arrepiente, ¿sabe qué hay en los cielos? Hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Por tanto, dice el verso 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. O sea, no significa tampoco que pase por alto lo que la otra persona está haciendo, pero lo haga en discreción, lo haga con amor y lo haga como nuestro Señor lo hizo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano.
¿Sabe qué es lo que el Señor está enseñando cuando habla de niños? Está hablando de disciplina. Está hablando de saber amonestar. Está hablando del saber acercarse a una persona inmadura en la fe para enseñarle correctamente lo que Cristo es en tu vida y en la mía y que puede ser en la vida de Él, sin sentirnos mejor que Él. Porque si el Señor presenta a estas personas al frente de nosotros con conductas muchas veces hasta hostiles para con nosotros mismos, solo tiene un propósito. El propósito es formarnos también a nosotros en el carácter de Cristo. ¿Cómo voy a responder yo? ¿Como Cristo? ¿O voy a responder como yo? Es que ahí es donde está el asunto. ¿Cómo respondió Cristo? Yo no sé a ustedes, mis hermanos. Yo les llamo y les invito a lavarse las manos, a usar la mascarilla y a mantener el distanciamiento social. Les invito porque el Señor dice que obedezcamos a las autoridades porque por Dios han sido establecidas. Pero también me acuerdo de un pasaje donde un leproso se le acercó al Señor y los leprosos no podían acercársele porque estaban contaminados y porque la ley se los impedía. Y la palabra viene y dice que el Señor tocó al leproso. ¿Sabe qué hace el Señor? Abraza leprosos. Lo que quiero decir con esto, mi hermano y mi hermana, que respetemos a las autoridades, pero muchas veces ustedes se van a encontrar con una persona necesitada de un abrazo. Una persona que está tal vez en el fango, necesitada de extender la mano y de darle un abrazo. Y si el Señor estuviera ahorita en el 2021 caminando entre nosotros, el Señor respetaría las leyes como usted y yo las respetamos, pero sabría hacer la diferencia entre el uno y el otro para poder darle la mano al que realmente está sufriendo, al que realmente necesita ser subido a la barca para que le conozca. No quiero jamás que piensen que estoy fomentando la indisciplina, ni que no hay distanciamiento o no debe darse el distanciamiento como lo dicen las autoridades. Porque es evidente que los que estamos aquí podemos entender eso, podemos aprender eso, pero en algún momento, en alguna oportunidad, podría ser que su abrazo sea lo último que recibe una persona antes de ir a la presencia del Padre. Y lo único que el Señor quiere es que nosotros seamos como Él, que encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo no sé ustedes, pero yo, que soy muy abrazucón, realmente a mí me hace falta abrazar a los hermanos. Me hace muchísima falta. Respeto las normas, uso la mascarilla y sigo las indicaciones. Pero si yo llego a la casa de un hermano que está desahuciado, necesitado de un abrazo, se lo voy a dar. Si yo veo una persona que realmente está pasando por un momento sumamente difícil y necesita un abrazo, se lo voy a dar. Y déjeme decirle, mis hermanos y mis hermanas, que por ser así, Jesús terminó en la cruz, porque Él se comportó diferente a toda la humanidad. Porque cuando le maldecían, ¿qué hacía? Bendecía. Juan 15, para que podamos entender cómo es que nosotros debemos de ser como niños. Déjeme contarle un poquito más de los niños. Un niño evoluciona en diferentes etapas de desarrollo. Una de las etapas está desde el nacimiento hasta los 2 años. Se conoce como la etapa a ver si lo pronuncio bien, sesoriomotora, ahora sí, sesoriomotora, ahora sí, sesoriomotora. Y está la otra que es después de los 2 años a los 7 años, que es la preoperacional. Cuando el Señor está hablando de un niño en la edad primera, del nacimiento hasta los 2 años.
¿Por qué está hablando de un niño como este? ¿Y por qué les mencioné yo el abrazo? ¿Y por qué yo les mencioné el afecto? Porque resulta que un niño en esa edad sociomotora, ese niño piensa que su madre es una extensión de él. El niño no sabe la diferencia entre su madre y él, que son cuerpos separados. El niño quiere tomar leche, quiere chupón, y él llora porque piensa que su madre es el brazo que le va a traer el chupón. El niño piensa que él y su madre son una sola unidad, que ellos dos funcionan como un ejat, como una unidad compuesta. Eso es lo que piensan los niños a esa edad. De ahí que los niños lloran y lloran y lloran cuando mamá no está. Y la gente dice, ¿qué niño más llorón? Qué chiquito más repugnante, ¿eh? Deberían de darle un par de paletazos. Él no entiende eso. Él solo entiende que quiere estar con mamá porque él piensa que está pegado a mamá. Ha salido de mamá, ha salido del vientre de mamá. Él todavía no entiende que está en otro planeta, que está en otro mundo. Bueno, está en el mismo planeta, pero que está en otro mundo separado de su mamá. Entonces, en esa edad sociomotora, el niño cree que es uno solo con la madre. Por lo tanto, las vivencias que este niño tenga ante los de los 2 años y principalmente en el primer año de vida será vital para el desarrollo del infante. Juan 15 dice así, y con este texto cierro: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Volvamos a los abrazos, volvamos al amor, volvamos a la necesidad de sentirnos uno, volvamos a la necesidad de que Cristo nos abrace. Volvamos a entender que sin Él y separados de Él, nada somos, como este niño, que había sido despreciado, se veía como no parte del cuerpo, como no parte de la sociedad, y como este niño es que debemos nosotros ser para experimentar el reino de los cielos. Y pregunta, ¿qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos es una forma de vida, una forma de conducirnos como Cristo. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién se refería Él? A sí mismo, y no a nadie más. Para cerrar esta enseñanza de hoy, quiero hacerle una pregunta a los que están acá. ¿Quiénes de los que están acá requieren o gustarían un abrazo de Cristo? ¿Quién dice amén? ¿Quiénes de los que están acá gustarían que cuando el Señor pasara al frente de nosotros en una situación como la de hoy, no nos pusiera en distancia, sino muy al contrario, se acercara a nosotros y nos abrazara? ¿Quién le gustaría eso? Pues hoy, en esta mañana, el Señor está diciendo: vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Vengan a mí los que estén sedientos y yo les daré de beber. Y tal vez alguien diga, o tal vez no lo diga, pero voy a suponer que diga: no, ya yo estoy tranquilo, ya yo estoy bien, no necesito nada. Ya el Señor me salvó, ya el Señor me sacó del fango, ya yo fui rescatado, tengo todos mis problemas de lado, porque ya ahora sé quién soy y quién es Dios. Y déjeme decirle que el Señor nos va a recalcar esto: el que esté cargado, el que crea que está firme, mire que no caiga. Entonces no importa cuánto sepa usted, cuántos años tenga, no importa si yo soy el pastor, no importa cuánto predico o tiempo de predicar, yo me declaro necesitado de Cristo y quiero un abrazo suyo. Quiero escuchar su voz y quiero sentir cómo me toma de la mano
y me sube a la barca para ir con Él. Y cada uno de los que estamos aquí hoy les voy a pedir que deseen ser como ese niño que estaba en medio de los discípulos y de Él. Hoy les voy a decir, dígale: Señor, yo quiero ser como un niño. Quiero declararme necesitado de ti. Quiero, Señor, sentirme uno contigo, porque separado de ti nada puedo hacer. Y, Señor, yo no quiero ser berrinchoso, ni peleón, ni llorón. Yo lo único que quiero, Señor, es experimentar tu presencia en mí, desde ahora y por la eternidad. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta enseñanza. Te doy gracias, Señor, porque a veces, incluso, Señor, hemos tomado este texto para compararnos con cualidades buenas de los niños, sin olvidar que tienen cualidades malas, que no era a lo que te referías, Padre. Te doy gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido que lo que estás llamándonos es a completa dependencia en ti. A reconocernos, Señor, no importa cuántos años hayan pasado, no importa cuánto hayamos aprendido, a sentirnos necesitados de ti. Y hoy nos queremos declarar, Señor, necesitados de ti. Porque sin ti nada podemos hacer, ni somos nada, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Y ayúdanos, Señor, a nunca olvidar el mensaje al llamado a ser como ese niño, Señor. Ese niño que era despreciado por la sociedad, pero amado por ti. En el nombre tuyo, oh Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cheney nos despide con un canto y espero que hayamos sido todos bendecidos con esto.